Bueno, vamos a empezar entonces. Nosotros el viernes pasado tuvimos clases de teoría, muchos de ustedes no pudieron venir, aún así tuvimos que avanzar por una cuestión de planificación y para que puedan llegar bien al segundo parcial, ¿sí? No sé si pudieron ver algo del material que está subido en Pedco, que sería este archivo. Sí, profe, sí. Yo no pude estar el viernes pasado, pero lo vi. Bien, ¿alguien más? Sí, yo también. Yo también lo pude ver un poco. Bueno. Bien. Bueno, para que podamos trabajar mejor, ¿sí? Es importante que ustedes participen, ¿sí? Porque así yo sé cómo vamos, me ayuda a mí y también los ayuda a ustedes, ¿sí? Yo no voy registrando quién participa y quién no, pero es probable que en esta segunda parte de la materia sí lo empiece a realizar porque hay muy poca participación, ¿sí? Por ejemplo, cuando les pregunto algo. Así que les hago ese pedido. ¿Les parece? Por ejemplo, todo lo que es los chats y todas las consultas que ustedes hacen por ese medio también quedan registradas, ¿sí? Para que uno pueda tener en cuenta después si hace falta ¿sí? La nota conceptual, por ejemplo. Es muy importante también, ¿sí? Sí, profe, totalmente entendible. Comencemos entonces. Bueno, la clase pasada arrancamos con este tema, que es el primer tema de los 4 que van a entrar en el segundo parcial, y con eso terminaríamos la materia. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo temas que ustedes probablemente ya conocen. Recuerden que en esta materia nosotros vamos aplicando numéricamente lo que ustedes ya vieron en álgebra y en análisis. Entonces ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con la aproximación de funciones. Les va a pasar a ustedes que van a estar trabajando con algún equipo y van a ir registrando datos, y esos datos ustedes van a necesitar informarlos de alguna manera. Entonces una manera puede ser armar una función que los grafique, ¿sí? Entonces nosotros, según qué tan buenos sean esos datos, o sea, qué tan bueno sea el equipo, qué precisión tenga, ¿sí? Eso sería un problema, digamos, o un error que puede estar asociado al instrumento de medición. También puede pasar que sean datos aproximados, entonces tampoco queremos que esa gráfica pase por los puntos, sino que tenga como la intención de una gráfica que pasa por los puntos sin pasar específicamente por los puntos, como teniendo en cuenta una tendencia, ¿sí? Entonces va a depender mucho qué es lo que nosotros queremos informar de esas mediciones que tomamos. Para eso vamos a estar viendo el tema este, ¿sí? Para poder informar mediciones que tomamos, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos que hacer eso, lo hacemos a través de, por ejemplo, aproximación de funciones, ¿sí? El primer tema es el tema que tiene que ver con la interpolación polinómica, ¿sí? Nosotros la clase pasada estuvimos viendo que tenemos un polinomio que se llama polinomio de Lagrange o polinomio de Newton, que es el polinomio interpolante. ¿Para qué me va a servir el polinomio interpolante? Va a ser un polinomio, ¿sí? Que va a pasar exactamente por los puntos de mi medición, ¿sí? Entonces, si va a pasar exactamente por los puntos de mi medición, yo tengo que tener algún tipo de garantía de que esos puntos fueron medidos de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros confiamos en la procedencia de esas mediciones, que puede ser una tabla de datos, por ejemplo, que nos den, nosotros podemos utilizar el polinomio interpolante, ¿sí? Cada decisión que nosotros tomemos a la hora de aproximar una función va a tener que ver con varias cuestiones, por ejemplo, qué datos tengo, qué certeza tengo de esos datos, ¿sí? La forma en que se arma el polinomio interpolante, acá hay un ejemplito específico para el caso de primer grado. Si nosotros queremos armar un polinomio de grado 1, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar 2 puntos, porque por 2 puntos pasa una única recta, ¿sí? Entonces ese polinomio lineal va a pasar por los 2 puntos. En este caso, le llamamos x0 y 0, x1 y 1 a esos 2 puntos. En donde tiene la particularidad de que coincide, ¿sí? Es el valor de I0, es cuando yo aplico la f que quiero aproximar
en ese punto X0, ¿sí? Y cuando yo encuentro el I1, cuando apliqué la F en el X1, ¿sí? Entonces esa tabla de datos que a mí me pueden dar, puede estar obtenido por una función o pueden ser unos datos que se hayan tomado, ¿sí? De las dos maneras yo tengo una tabla de datos. Entonces se definen unas funciones especiales, habíamos hablado, que son las L, ¿sí? En este caso voy a tener tengo dos puntos, entonces tengo dos funciones, ¿sí? Y esta función L tiene una particularidad, si ustedes observan L0 y L1, van a ver que son distintas, ¿sí? Las dos cumplen la propiedad de valer 1 en uno de los puntos y 0 en el otro punto, ¿sí? Por ejemplo, el L0, ¿en qué punto vale 1? En X0. Claro, porque arriba me queda X0 menos X1 y abajo me queda X0 menos X1. Entonces, las L, cuando yo las evalúe en el punto que tiene el mismo nombre que ellas, si esta es la E0, cuando yo la evalúe en el X0 me va a dar 1, y cuando la evalúe en el otro punto, en el X1, ¿qué me va a dar? 0. 0. Lo mismo va a pasar con la L1. ¿En qué punto va a valer 1 la L1? En X1. Claro. Y en el otro punto, que es el X0, va a valer 0. ¿Por qué? Porque en el numerador me queda X0 menos X0, entonces se me hace 0. ¿Cómo armo el polinomio interpolante? Lo voy a armar como una combinación lineal, ¿sí? Con estas funciones de base, la L0 y la L1, ¿sí? Entonces fíjense, el polinomio va a ser L0 por el valor de la f en X0, que para lo que escribimos acá sería I1, ¿sí? Más L1 de X, o sea, la L1 por el valor, ¿sí? De la f en X1, que es para nosotros el I1. Entonces fíjense que armamos una combinación lineal con estas funciones. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Entonces acá está escrito lo que hablamos recién, ¿sí? De que las L en los puntos estratégicos de la tabla, que valen 0 o valen 1. Si yo reemplazo ese polinomio que yo armé, ese P de X, lo reemplazo en X1 y lo reemplazo en X0, ¿qué va a pasar? Yo voy a recuperar los valores de, cuando lo reemplace en X0, voy a recuperar a I0, o lo que es lo mismo, F en X0, y cuando lo reemplace en X1 voy a recuperar I1, o lo que es lo mismo, F en X1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el X1 y el I0 y el I1 era el valor de la F en esos puntos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el polinomio interpolante va a coincidir, ¿sí?, con la función F en esos puntos. ¿Qué más significa? ¿Qué significa que coincida? Que va a ser una aproximación de la función que contiene esos puntos. Claro, pero si yo me paro en esos puntos, ¿qué significa que coincida? Si yo lo pienso desde el punto de vista, Que va a valer lo mismo que la función. claro, y desde el error, ¿qué significaría? Que tiene error 0 porque vale lo mismo que la función. Exactamente, exactamente. Entonces, va a pasar eso. En los puntos va a pasar eso, pero en todo el resto del dominio, no necesariamente. ¿Sí? Fíjense acá. Acá está el dibujito. Nosotros tenemos la función f de x y la función p de x, que es el polinomio, ¿sí? Entonces, fíjense, coincide en los puntos, en el x0 y en el x1 vale lo mismo, pero después, nada. Ah, ¿Sí? profe, Vale otras cosas. nosotros no vamos a tener el dato de la f de x, no solamente el valor de los puntos, ¿no? A veces vas a tener el dato, a veces no, porque vos en realidad estás queriendo aproximar esa f de x. No necesitas tenerla, necesitas exactamente lo que vos decís, los valores de la f en los puntos. Si la llegases a tener, va a estar bueno porque vas a poder comparar cosas, pero no es Claro, pero, necesario. o sea, yo me refiero a, por ejemplo, una situación en la que vos hagas un experimento y tengas muchos datos, no tenés una función que define la evolución de esos datos, entonces con esto ya puedes tener una aproximación, ¿o no? Exacto, es que para eso lo vamos a usar. Claro, porque cuando uno toma una medición no sabe, justamente necesitas explicar.
Por ejemplo, vos querés ver si algo crece, algo decrece, necesitas información, ¿sí? Porque eso va a devenir después en resultados o en acciones que vos tengas que tomar en función de esos resultados. Entonces, al no tener la F, porque son datos que vos estás tomando con una máquina, por ejemplo, ¿sí? Necesitas poderlo dibujar, ¿sí? Como para explicar y ver el comportamiento. Entonces se puede generalizar esta estrategia, ¿sí? Y vamos a pasar de la opción de interpolación lineal, que era el caso del polinomio de grado 1, a una interpolación polinomial, ¿sí? O sea, un polinomio de mayor grado. ¿De qué va a depender el grado del polinomio? ¿Qué creen ustedes? De la cantidad de puntos que tenga, ¿o no? Exactamente, ¿sí? Si yo tengo un polinomio de grado 1, ¿cuántos puntos necesité? N más 1. Bueno, ¿cuántos necesito para un polinomio de grado 1? 2. 2. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 2, ¿cuántos puntos necesité? 3. 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tienen, si yo estoy generalizando esto y estoy pensando en un polinomio, yo tengo n más 1 puntos, ¿sí? Fíjense, ¿por qué n más 1? Pues tengo el x1, el x2, hasta el xn, ahí tengo n, más el x0, n más 1, ¿sí? Entonces, si yo grafico uno de los L, ¿sí? Por ejemplo, el LK, ¿sí? Ahora ya estamos hablando en general. El LK, ¿qué va a valer? Va a valer 1 en el nodo XK, porque se llama LK, ¿sí? Y va a valer 0 en todos los otros nodos. Pero 0 en los nodos, ¿qué significa? Significa que vale 0 ahí, ¿no? Que es una plancha que vale siempre 0 en todos los puntos. Solo en esos puntos vale 0. ¿Lo ven? Sí, es como que va a coincidir en uno en el punto que justo tiene CL, pero en los demás la idea es que se haga siempre 0, no Claro, pero necesariamente en todo. exacto, no es que esto baja, esto es una especie de función puntual y todo 0 y ahí vale 1. No, es un polinomio el L, que tiene la particularidad de anularse, ¿no? Por su estructura, por esta forma en la que se arma constructivamente, se me va a ir anulando en los puntos, ¿sí? Entonces, yo puedo armar el polinomio general, y esto, ¿sí? Es el teorema del polinomio interpolante. Este teorema por ahí suele aparecer en los finales, ¿sí? En los exámenes en general, y uno lo tiene que saber escribir. ¿Eso qué significa saber escribir? Significa entender que todas las hipótesis del teorema que a mí me garantizan este resultado son importantes y están para algo, ¿sí? Por ejemplo, dice que tenemos n más 1 puntos distintos. Si yo no pongo la palabra distintos, ¿sí? Este teorema no es verdad. No es único el polinomio interpolante si yo no digo que los números son distintos. Entonces no me puedo olvidar o omitir de poner alguna de las características de la hipótesis del teorema. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a pedirle que tenga n más 1 puntos distintos, le vamos a pedir a f, ¿sí? Que esté dada en esos puntos para poder armar la tabla. Entonces va a existir un único polinomio p, que ¿qué va a pasar? Va a tener grado a lo más n, porque tengo n más 1 punto. ¿Sí? Si yo tengo 2 puntos, el polinomio va a ser como mucho grado 1. ¿Sí? Siempre es 1 menos. Y va a tener la propiedad de que la f y el polinomio van a coincidir en los puntos, van a valer lo mismo, porque así lo estamos armando. Y yo voy a poder escribir entonces la fórmula para el polinomio interpolante. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos a ver este polinomio interpolante, cómo aproxima a la función f, porque yo estoy queriendo aproximar a esta función f. ¿Sí? Entonces, acá tiene un ejemplito para un Lagrange cuadrático, ¿sí? Que tiene la particularidad entonces, al ser cuadrático, ¿cuántos puntos necesito? 3. Necesito 3 puntos, y entonces voy a calcular un L para cada punto, ¿sí?
Y acá tienen el ejemplo en donde justo la f la tenemos, que es 1 sobre x, y ustedes pueden comparar que también aproxima el polinomio en un punto comparado con la f evaluada en ese punto. ¿Sí? Vamos acá, que es una parte importante que tiene que ver con el teorema del polinomio interpolante. Nosotros habíamos dicho cómo se armaba en el teorema anterior, pero este es el teorema que se llama el teorema del error del polinomio interpolante. ¿Por qué? Porque acá me va a decir qué tan bueno es ese polinomio para aproximarme la función f que yo estoy midiendo en algún sentido. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser de bueno? Bueno, vamos a volver a ver las hipótesis del teorema. Necesitamos que los n más un punto sean distintos en el intervalo de trabajo. Pero ahora le vamos a pedir a la f, no solo que coincida, ¿no?, que le habíamos pedido antes para armar el polinomio interpolante, que coincidiera con el polinomio en los puntos de trabajo, sino que le vamos a pedir que sea lo suficientemente diferenciable con continuidad. Le vamos a pedir que sea Cn más 1, es decir, que yo pueda calcular hasta la derivada n más unésima de la f, ¿sí? Y que sea continua. Entonces, si yo tengo eso garantizado, yo puedo decir que yo puedo aproximar esa función f como el polinomio, ¿sí? Y que el error de hacer esa aproximación va a ser este que tenemos acá. Que ahora se los voy a pintar. Este. ¿Ven? ¿Ven ahí? Profe, ¿y ahí cómo? O sea, si yo no conozco la función, solo tengo Sí. datos aislados, o sea, coordenadas, puntos, Ujú. ¿cómo sé si la función va a cumplir esa condición Bueno, de las derivadas? está bien. Esa información tenemos que, o sea, si a vos te están pidiendo que vos evalúes el error, te tienen que dar algo de información de la f, porque si no, no lo podés aplicar. Lo que nosotros vamos a poder hacer cuando nosotros no tenemos a la f y queremos hacer alguna cuenta relacionada con la f, más adelante vamos a ver aproximantes a derivadas numéricas. Entonces, ahí vas a poder usar lo que vamos a ver más adelante para aproximar esta derivada de la f n más unésima con información solamente de los puntos, sin necesidad de conocer la f. ¿Sí? Pero todavía no lo vimos. Entonces, en principio, si te aparece este pedido de tener que calcular el error, te tienen que dar alguna información de la f para que vos en efecto lo puedas calcular. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, sí, se entiende. Fíjense qué forma tiene el error, ¿no? Es muy parecido a ¿qué? Al ¿Polinomio de Taylor? de Newton, de Taylor. Al polinomio de Taylor, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué dijimos en la clase pasada del polinomio de Taylor? ¿Hay alguno de los chicos de la clase pasada? ¿Nadie? ¿Qué leyeron ustedes sobre Taylor? ¿Es bueno Taylor para aproximar funciones? ¿No era que era bueno cuando te acercabas al punto en el que lo estás centrando? Exactamente. Es un buen aproximante local, ¿sí? O sea, en este puntito. Fíjense ustedes que nosotros con el polinomio interpolante estamos hablando de que va a ser un buen aproximante en varios puntitos. ¿Cuáles serían? Cada punto que yo tengo como dato. Exactamente. ¿Sí? Por eso es superadora esta técnica con respecto al polinomio de Taylor. ¿Sí? Sí, sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando lo veíamos en análisis, siempre ponían una función y el polinomio de Taylor la tocaba solo en un punto. Por eso Claro. entiendo que es local. Claro. Y de acuerdo a mientras más términos tenía, más se va acercando a toda la función. Pero en este caso es como que el polinomio que estamos haciendo no lo toca solo en un punto a la función, sino la toca en varios. Exacto. Entonces ahí es donde entiendo que puede reducir el error. Sí. Y te digo más, en Taylor, cuando vos siempre es alrededor de un punto. En el libro, que ahora no lo tengo acá a mano, si ustedes buscan Taylor en el índice, vieron que tiene un índice de palabra al final también,
fíjense que hay un dibujito para el polinomio de Taylor en donde vos va aumentándole términos al polinomio y lo va graficando. Entonces lo que hace el polinomio de Taylor es siempre alrededor de ese punto, alrededor del cual justamente calcula el polinomio de Taylor, a medida que vos le agregás términos se va pareciendo cada vez más a la función, pero en ese punto, siempre en ese punto. No puede garantizar mucho más que en ese punto. ¿Se entiende? Después les Sí. paso si quieren el número de página, pero si lo buscan, lo van a encontrar. ¿Sí? Son como muchas funciones superpuestas, cada vez más pegadas a la F. Entonces, miren qué más información tenemos acá. ¿Qué otra cosita aparece en este error? Les hizo acordar a Taylor, ¿por qué? Porque tiene probablemente... Pero ¿qué pasaba con Taylor? ¿Cómo era el de Taylor? ¿Qué diferencia hay con respecto a este? Los términos x menos x0 y x menos estaban elevados a la n más 1. También. Y además solo aparecía la resta de dos cosas, o sea, era x menos x0 nomás, a la algo, ¿no? Claro, siempre era el Claro, mismo porque tenía un punto. solo punto. Perdón. Claro, ahí está, ¿ven? ¿Entienden la diferencia entonces? Acá están todos los puntos aparecen en el error, todos van a hacer su aporte. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Pues yo como, esto ustedes saben que estas son cosas, están todas multiplicadas, ¿sí? Saben ustedes que esto se puede escribir más bonito escribiendo un símbolo que es el de la productoria. ¿Sí? ¿Lo conocen? En vez de la sumatoria, la productoria. Sí, me parece que en álgebra lo vimos. Buenísimo. Como es una productoria, ¿sí? ¿Qué pasa con el producto? El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces si yo desordeno los puntos acá, ¿qué va a pasar con el error? No cambia. Exactamente, no cambia. ¿Sí? Entonces no hace falta que yo los ordene. ¿Lo ven? Todas estas cositas son cositas que tenemos, es un montón de información que hay atrás de una fórmula, ¿lo ven? A veces uno ve una fórmula y dice, listo, esta es la fórmula, sigamos. Pero todo esto se desprende de la fórmula. ¿Ven cuánta información puede haber? Analizando un poquito más en detalle. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Profe, el gráfico que menciona en la 10ª edición está en la página 79. Genio. Ahí está. En la página 79 el compañero les dice que está el gráfico. Búsquenlo para terminar de cerrar lo de Taylor, que a Taylor lo vamos a seguir usando y un montón, ¿eh? Y en métodos también. Pero bueno, como para que ustedes terminen de cerrar un poco lo que estamos hablando hoy, pueden mirar la imagen. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, No sí. entiendo de dónde sacamos ese epsilon de X. Bueno, eso es una cuenta que se hace, ¿sí? Que prácticamente lo tenés que creer, digamos, porque es como que vos decís, bueno, y se puede, para cada X del intervalo, ¿sí? Va a existir un número que va a pertenecer al intervalo abierto, y ese número va a depender del X con el que yo estoy trabajando, no es que va a estar solito en cualquier lado, va a tener una dependencia con X. Y solo podemos garantizar que existe en el intervalo, no podemos saber a priori quién es. ¿Sí? Es como matemáticamente va a existir, pero no sabemos quién es todavía. Nosotros, si ustedes se acuerdan, no lo vimos todavía, pero lo vamos a ver ahora en derivadas, cuando yo tengo que decir, bueno, pero yo quiero que el error sea menor que tanto, que un número, que 10 a la menos 5, ¿no? Bueno, yo voy a tener que acotar todo este error. ¿Sí? Y cuando a mí me toque acotar
el numerador de este error, yo voy a tener en algún momento que acotar esa derivada n+1 evaluada en el epsilon de x, ¿verdad? Sí. Y bueno, si yo tengo información de esa función, como por ejemplo yo puedo saber, bueno, específicamente cuánto vale, o puedo tener información sobre los extremos de esa función, puedo saber si es siempre creciente, puedo saber que siempre está acotada por un número, ¿sí? Yo voy a tener la información suficiente para yo poder acotar este numerador de alguna manera, ¿sí? No voy a tener que buscar ese epsilon de x, sino que yo voy a trabajar con el numerador completo, ¿sí? Porque yo sé que ese epsilon de x vive en el AB, puede ser cualquier punto del AB, por eso nosotros simplemente a eso lo vamos a acotar y lo vamos a convertir en una cota, en un número específico. Pero no vamos a encontrar quién es epsilon de x, porque es como un resultado teórico. ¿Entiende? Sí, profe, sí, se entendió. En matemática pasa muchísimo, que se puede mostrar que existe, pero no sabemos quién es. Existe, pero lo podemos acotar. Pero cuánto vale específicamente, no siempre lo podemos saber. ¿Sí? Por eso, fíjense, en este teorema, en la demostración, que bueno, en este caso nosotros no la vamos a ver, ustedes tienen la demostración de este teorema, y en este teorema el libro trabaja lo que es la unicidad del polinomio interpolante, porque el polinomio interpolante es único, es muy importante, y trabaja la existencia del polinomio interpolante. Entonces, primero demuestra que existe, y después demuestra que no hay otro igual porque es único. Supone que hay dos, y después se da cuenta que es un absurdo, porque el polinomio interpolante es único. ¿Sí? Ah, con el otro método también te va a dar el mismo polinomio, ¿no? Exactamente. Con el ahora método vamos a de ver Newton. eso. Exacto. Pero el que tiene una fórmula de error es esto, ¿sí? Entonces, si nosotros, bueno, yo acá les escribí algunas cosas a las que yo les estoy diciendo. Si nosotros tenemos que analizar ventajas y desventajas, una ventaja que tiene este método es que tiene todo este bagaje teórico, ¿sí? Estos teoremas que a mí me garantizan la existencia y la unicidad del polinomio interpolante y la fórmula del error, ¿sí? Y una desventaja que va a tener este método es que si yo quiero agregar un punto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos tres nodos, ¿no? El x0, el x1 y el x2. Si yo quiero agregar el x3, ¿sí? Entonces el polinomio, ¿de qué orden me quedaría? ¿Un grado más? 5. Claro, 4. 4. ¿Y qué pasaría con los L que tengo ahí calculados? Tengo el L0, el L1, el L2, ¿qué faltaría? El L3. L3. El L3, El pero L3. Pero no te esos cambian que todos. tenés, claro. Exacto. Si querés agregar un punto tenés que hacer todo de vuelta. Tenés que hacer todo de vuelta. Entonces esa es la desventaja, que yo no puedo aprovechar las cuentas previas que hice. ¿Sí? Entonces esa sería la ventaja y la desventaja principal del método de Lagrange. Muchas veces en los exámenes se les pide que expliquen ustedes eso, ¿no? Ventajas y desventajas. Entonces, bueno, ahí tienen que tener claro de qué se trata, ¿sí? En el caso del otro polinomio que habíamos hablado, es el polinomio de Newton. Se llama polinomio de Newton. Entonces el polinomio de Newton, la particularidad que va a tener es que va a ser exactamente el mismo polinomio que el de Lagrange. ¿Por qué? Porque dijimos que el polinomio interpolante es único. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, profe? Bueno, Me había perdido. que el polinomio de Newton, que es el que vamos a ver ahora, va a ser el mismo polinomio que el de Lagrange, porque el polinomio interpolante es único. Lo que va a cambiar es que va a estar escrito de otra manera más conveniente. Y ustedes dirán, ¿conveniente para qué? Bueno,
Conveniente para dos cosas. Para Una, agregar más para, puntos. exacto, para que yo pueda agregar puntos sin tener que recalcular todo de nuevo, 200.000 horas haciendo el ejercicio. Y la otra ventaja que va a tener es que yo lo voy a poder sistematizar y programar. ¿Sí? La desventaja, entre comillas, sería que no tiene un teorema como tiene el otro, pero como el polinomio interpolante es único, usamos el teorema del otro y listo. ¿Sí? Fíjense, lo que va a hacer es armar lo que se llaman las diferencias divididas, ¿sí? Que tienen la siguiente particularidad. Va a escribir el polinomio, lo va a reescribir de otra manera, ¿sí? Fíjense, acá no hay L's, sí. Entonces, que el tema de que con Lagrange no se pueden agregar puntos, porque tenés que recalcular todo de nuevo, implica que si utilizamos diferencias divididas va a converger más rápido a la función aproximación. Converger más rápido no va a ser el caso porque acá no tenemos método, no es un método que va iterando. Ajá. ¿Sí? Bueno. Así que no. Lo que va a ser más rápido es el tiempo que vos vas a llevar en armarlo, en todo caso. Okay. O capaz que no demoras más tiempo, pero si cambias de opinión y encontrás que te faltó sumar un dato que se te había olvidado de agregar, no tenés que tirar todo y arrancar de nuevo. Está bien. ¿Sí? Tiene más que ver con eso. Entonces, el polinomio, si bien yo lo opero y obtengo el de Lagrange, es lo mismo porque es el mismo escrito de otra manera. Es como, ¿vieron cuando sacamos factores comunes y hacemos ese tipo de arreglos? Esa es la diferencia más o menos, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. El polinomio de base es el mismo. Entonces, Profe, lo vamos a... Sí. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo de que podíamos usar en Newton los teoremas de Lagrange? O sea, ¿cómo escribiríamos eso si tenemos que En realidad, justificar algo? si te piden que calcules el error, vas a usar el teorema del polinomio de Lagrange, porque al ser el polinomio interpolante único, ¿sí? Vos vas a poder escribir la f de x igual a un polinomio más un término del error. Pero aunque estemos usando Newton, En realidad es el mismo polinomio, ¿sí? Pero la cuenta del error en general siempre te la van a pedir con Lagrange. No te la van a pedir con Newton. claro, ¿Sí? yo sé si se nos pide usando Newton obtener el Vos no polinomio tenés y una eso. fórmula, pero no deja de ser el mismo polinomio que el otro. Lo que pasa que, imagínate, si a vos te piden, ¿qué necesitas para escribir el de Lagrange? Mirá. Calcular ¿Qué te los piden? L. Te piden esto. Vos esta cuenta la Sí. podés hacer. No necesitas calcular los L acá. Ujú. ¿Sí? Porque vos el polinomio ahora es el otro. Pero en realidad si vos lo operás lo podés reescribir como Lagrange. ¿Cómo me doy cuenta que dos polinomios son iguales? Claro, o sea, ¿Cómo me doy sería... cuenta? ¿Yo qué puedo hacer para ver que dos polinomios son iguales? ¿Qué hago? Algebraicamente, ¿qué puedo hacer? ¿Tengan los mismos coeficientes? Claro, los descompongo, ¿sí? Por ejemplo, en el de Newton voy a agarrar el A1 y lo voy a multiplicar por X por menos X0, el A2 por X por menos X0, y a su vez después lo que me da eso por X y por menos X1, y voy a agrupar todo lo que no tiene nada, todo lo que tiene X, todo lo que tiene X cuadrado. ¿Se acuerdan, no? Sí, pero entonces si estamos trabajando en Newton o si queremos hacer eso, tendríamos que escribir, o sea, uso lo mismo que en Lagrange porque son iguales los polinomios, Claro. o en todo por caso ejemplo. demostrar que son iguales. Ok. Ya sabemos que son iguales, usted tiene que aclarar que son iguales, o salvo que el ejercicio te diga, demuestre que son iguales. Una vez en un final yo les puse, demuestre que son iguales, y nadie supo qué hacer. Fue tremendo.
¿Cómo demostramos que son iguales? ¿Qué quería que pongan? ¿Con el teorema de existencia unificada? Era un ejercicio, no, tenían que demostrar que eran dos polinomios iguales, tenían que calcular con uno, con el otro y operar para demostrar que eran iguales. Era un ejercicio de Claro, álgebra. tenés que comparar término a término, ¿no? Claro. Nadie lo hizo. Por eso lo aclaro. ¿Sí? Creo que Entonces, por la materia se esperaba una respuesta más complicada. Por eso. todo es válido. No se olviden ustedes que esta materia en realidad es álgebra y análisis de nuevo. Ustedes piénsenlo así. Más que nada porque hay cosas que no se acuerdan y después pueden aparecer. ¿Sí? Podríamos seguir hablando de las veces que aparecieron cosas, pero no me quiero demorar ahora. Pero han aparecido fórmulas que no se acordaban, pero ni ahí, y que ya habían visto en álgebra. ¿Sí? Igual para poder demostrar que son iguales le tendrían que dar un punto en particular, ¿no, profe? ¿O se puede demostrar sin tener un punto en particular? Como un punto en particular. Claro, por ejemplo... Vos no sé, querés evaluar en 25 y que me des 5 con uno y 5 con el otro, decir que como 5 es igual a 5 claro, son iguales. No, por ejemplo, no hace falta. está bien, por ejemplo, acá que tenemos, está mostrando el polinomio Pn de diferencia dividida. Por ejemplo, si nos dicen que demostremos, qué sé yo, el polinomio de grado 3 con diferencia dividida y Lagrange, que tomamos un punto, por ejemplo, del x1 para igualar ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Los coeficientes. No hace falta. Vos simplemente agarrás el P de Newton y el P de Lagrange, lo operás, haces todas las distributivas que haya que hacer para que te quede agrupado todo lo que tiene 1, todo lo que tiene x, todo lo que tiene x cuadrado. En el otro haces lo mismo. Y mirás, lo que acompaña al 1, el coeficiente que acompaña al es el mismo, sí. El coeficiente que quedó acompañado a la x es el mismo, listo. El del x cuadrado es el mismo, listo, el mismo polinomio. Ok. Obviamente, en ese ejercicio de final que yo hice, pedían un punto en particular, así que era más fácil todavía. Ah, está bien. Así que por ahí lo vuelvo a tomar. Para que se cumpla que sean iguales, tienen que ser calculados con los mismos puntos y de la misma función, ¿no? Pero los mismos puntos. Claro. Ah, ok. Claro, porque con esos n más un punto distinto y esa f que coincida, vos tenés un polinomio, pero si vos cambias cualquier cosita, ya es otra cuestión. ¿Sí? Bien. Entonces, para armar Newton, nosotros lo vamos a escribir de otra manera, que es lo mismo, pero escrito de otra manera. ¿Sí? Fíjense que yo voy a tener que encontrar unos coeficientes ahora, ¿sí? Que van a ser los A0, A1, ¿sí? Hasta n, que van a estar multiplicados por las funciones en vez de los L, como teníamos antes. Antes los A, ¿quiénes eran? Era la F evaluada en los puntos, ¿sí? Multiplicada por las L. Acá lo tenemos multiplicado por esto, x menos x0, x menos x0 por x menos x1. ¿Lo ven? Y profe, Entonces, si yo quiero agregar sí, un punto más, solo tengo que agregar un término más. claro, a n más 1 por x menos Claro. x0, x menos x1 hasta x menos xn. Fíjense, el A0 solito, el A1 es x menos x0. O sea, no es hasta x1, ¿ven? Es el A1, pero no es hasta x1, es hasta 1 antes. El A2 está multiplicado por dos términos, pero llega hasta x1, el x2 no, ¿ven? Por eso va hasta n menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. Profe, como que se me ocurrió algo, o sea, una duda. A ver. Si yo tuviera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tuviera 5 puntos. Sí. El punto 1, 1, el punto 2, 2, el punto 3, 3, 4, 4 y 5, 5. Y trato de hacer la interpolación. ¿Qué me va a dar? ¿Un polinomio de grado 4? Claro, No, grado 4. n más un punto, n claro, más un punto pero... te dan un polinomio de grado n.
Claro, pero a lo que me refería es que el polinomio y igual a x también satisface, pasa por esos 5 puntos. Entonces te va a dar ese. Pero entonces, o sea, sí o sí me va, no, o sea, no necesariamente tiene que ser n más 1. O sea, n menos 1. Claro, a lo sumo. ¿Viste que el enunciado dice a lo sumo? Sí. Mirá. Profe, pero ahí me surgió una duda. O sea, el polinomio ¿Qué interpolante es significa a lo único, sumo? pero es único para cada grado. Es único para los puntos que vos tenés, y según los puntos que vos tenés es el grado, pero fíjate lo que dice acá. De grado, el que tiene prendido el sonido, que nos haga el... Gracias. ¿Viste que dice acá? De grado a lo más n. ¿Qué significa a lo más n? Que como máximo va a ser de grado n. Claro, no dice que no pueda ser de menos. ¿Viste? Ahí entra tu ejemplo. Ah, bien, bien. ¿Eh? Bien, Claro, podés hacer la distributiva, todo, y se termina simplificando el polinomio igual ahí. exacto. Muy buena pregunta, me gustó. Ahí va queriendo, ahí vamos. Bueno, yo quiero empezar el tema que sigue, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo voy a encontrar las constantes? Bueno, voy a ir reemplazando en x, ¿sí?, por los puntos que me dieron. Entonces, cuando reemplazo en x0, ¿qué pasa? Se me anulan todos los que no son el primero, porque acuérdense que empiezan todos con x menos x0. Entonces encuentro que el valor de f en x0 es el a0. Ahora que ya sé quién es a0, ¿sí?, vuelvo a reemplazar en el polinomio, voy a poner x1. ¿Y qué va a pasar? Se me van a anular desde la 2 para atrás. ¿Por qué? Porque tienen restando x menos x1. Entonces voy a poder despejar quién es a1 acá. ¿Por qué? Porque no se olviden que nosotros sabemos que el polinomio coincide con f en cada uno de estos puntos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces voy encontrando de esa manera cada uno de los a para ir armando mi polinomio. Y la forma en que lo vamos a escribir, y a medida que lo vamos haciendo nos vamos dando cuenta que hay alguna especie de patrón que se repite. Fíjense, el A0 es la F, pero la 1, miren cómo se arma. Me termina quedando F en X1 menos F en X0, X1 menos X0. Cuando yo despejo la 2, me va a pasar lo mismo. Me va a quedar en función de lo que encontré antes. Entonces lo que va a hacer es definir como diferencia dividida a 0 los casos en que es solamente la f evaluada en el punto, como por ejemplo el A0. ¿Sí? Después le va a llamar primera diferencia dividida, ¿sí?, a los a que tengan la resta de dos diferencias divididas de grado 0, ¿sí?, que sería el caso de la 1, por ejemplo. ¿Por qué de grado 0? Porque miren, es la f evaluada en un punto, ¿lo ven? Y habíamos dicho que esas eran las diferencias divididas de grado 0. ¿Ven? Sí. La segunda diferencia dividida, que sería el caso de la 2, ¿sí?, se va a escribir en función de las diferencias divididas de grado 1, como por ejemplo la que calculamos antes, ¿sí? Y se van a ir armando relaciones así. Cada diferencia dividida se va a calcular con la resta de las dos anteriores, dividido el punto más grande de la diferencia dividida menos el punto más chico. Y eso lo vamos a ver mejor acá. Profe, no estaría entendiendo todo, o sea, todo eso Ahora es para te voy a calcular los A. Sí, ahora te lo voy a mostrar. Esperá que voy a apagarle el audio a alguien. Lo apago solo. Bueno, fíjense,
Con esa nueva notación reescribo el polinomio. Miren, f de x0, f de x0, x1. Miren cómo se llaman ahora, la 0, la 1, la 2. ¿Sí? Yo puedo escribir de forma genérica, ¿sí? Cada A de esa manera. ¿Ven? Entonces, si yo lo pongo en una tabla, y con esto vamos a calcular el polinomio, vamos a aprovechar escribirlo tabularmente, porque eso nos queda mucho más fácil de entender. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando está la fórmula de polinomio de Newton, de diferencias divididas de Newton, Sí. abajo hay un renglón que dice donde los valores es la anterior diapositiva. Donde los valores de las diferencias divididas, x0 hasta xk, es independiente del orden de los números x0, xk. No termino de entender ese párrafo. ¿A qué se hace referencia? Veámoslo. ¿Qué significa que es independiente del orden de los números? Porque otra vez me quedan estas cuestiones multiplicadas. Entonces, si yo en vez de hacer x menos x0 por x menos x1, hago x menos x1 por x menos x0, ¿cambian algo? No, no cambia nada, pero habla del término del coeficiente, digamos, el f de la diferencia dividida. De la diferencia dividida. Bueno, vamos a la fórmula de diferencia dividida. Porque ahí restar, no es lo mismo restar los primeros que los últimos. A lo que se refiere, para que sea fácil, a ver si con esto queda claro, acá en la tabla, viste que los ponemos, todos los x y los f de x, y después vamos armando las diferencias. Lo que quiere decir es que si vos en la tabla ponés x0, después ponés x2, y después ponés x3, y de último x1, vos con esa estructura calculás todo. A eso se refiere. Que no tiene que estar ordenado de menor a mayor, ni nada por el estilo. Bien, como hay uno de los ejercicios en recreo que te pide que la diferencia entre el punto que estoy calculando, ordenarlos, de que la diferencia sea menor. No, bueno, si uso todos los puntos, no altera, a eso se refiere. Claro, y ojo que, claro, en la práctica, en ese ejercicio, vos tenés que sí elegir los puntos que sean más cercanos al que querés aproximar. Porque vos tenés que elegir algunos, no trabajás con todos. Entonces, estratégicamente, los más cercanos van a dar menor error. Obviamente. Claro, pero en el caso de que trabaje con todos los puntos que tengo, el orden en que los elijo es indiferente. Exacto. Bien, gracias. ¿Sí? Profe. Entonces, sí. Ahora en esa tablita estaba viendo, en la primera diferencia dividida, la de grado 1, la que compete a x3 y x2, ¿no está al revés? A ver. Todo puede pasar. Sí, creo que sí. Que voy a agarrar un lapicito. Vamos siguiendo y me dicen dónde está el error. Yo escribo entonces cómo hago el ejercicio. Yo arranco para calcular el polinomio. Completo esta tabla, ¿sí? Primero pongo los valores de los puntos. Después pongo lo que vale la f en los puntos, que esos son los datos que yo tengo de mi problema. Para calcular la primera diferencia dividida, que es la x0, x1, ¿sí? Lo que yo hago es utilizar la información de los dos anteriores, ¿sí? Y en el denominador voy a poner el segundo menos el primero. Cuando quiero calcular la f x1 x2, voy a utilizar los valores de los dos anteriores, ¿sí? Y voy a restar en el denominador el segundo menos el primero. Y para calcular la última, ¿sí? Utilizo los datos que ya calculé acá, que me quedan en el numerador, y acá debió ser x3 menos x2. ¿Eso dicen ustedes? Sí, a eso nos referimos. Ahí está. Esperen que lo anoto porque ya lo arreglo ahora, si no es... En un segundo. En la tabla esquemática. Bien. ¿Vamos? Si yo quiero lograr las segundas diferencias divididas, voy a usar los datos de las dos anteriores. Y en el denominador voy a restar el tercero menos el primero. Lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? Voy a restar el tercero menos el primero. Acá lo volví a... Eso pasa por cortar y pegar. Acá también está mal, ¿eh? ¿Lo ven? No, ahí está bien, profe, me parece. Acá está bien, sí, tienen razón. Ya estoy. X3, X2. No, está mal.
No, está No, bien, pero está bien, está bien, está bien. Ahí va. Una cosa es el nombre y otra cosa es la cuenta. ¿Sí? Bueno, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque... Y la última, en este caso, de hasta donde yo hice la tabla, es la que tiene a todos. ¿Y cómo la voy a hacer restando? Las dos anteriores. Y en el denominador, ¿qué voy a poner? X. 3 menos X0. Exacto. ¿Sí? ¿Y cuál es el polinomio interpolante en la tabla? Bueno, ya completé la tabla. ¿Y ahora qué hago? El polinomio interpolante va a ser, este va a ser el A0, este va a ser el A1, Profe, este va a ser el A2, sí, y este va a ser el A3. Sí, la segunda, en la parte de la división, ¿no sería X3 menos X1? ¿en cuál? En la Este segunda también está división. mal, acá. Claro, eso, sí, bien. Bien, sí, bien ahí, ¿eh? Hoy están afilados. Mejor así. ¿Vamos entonces hasta acá? ¿Puedo ahorrarme algo para calcular este polinomio interpolante? ¿Tengo que hacer todas estas cuentas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna cuenta que podrían hacerla? ¿Qué les parece? En realidad necesitas todos, porque uno depende del otro. Exactamente. Y con esta cuestión de que siempre agarro los dos anteriores, eso es lo que yo voy a poder sistematizar en el código. ¿Sí? Que yo se los puse para que lo tengan, para que lo hagan en la práctica. ¿Sí? Fíjense, entonces tenemos 4 puntos. ¿De qué orden va a ser este polinomio? 3. 3. Muy bien. Vamos bien. Seguimos entonces, ¿sí? Porque estoy atrasada. Ahí es donde usted dice que si agregamos un punto solamente tenemos que hacer un poquito más de cuenta y nada más. Claro, agreguémoslo. A ver, ¿dónde lo agregamos? Teníamos que agregarlo. A ver, tendríamos que poner, acá estaría x4, ¿no? Sí. Acá vamos a tener entonces que poner f de x4. Y vamos a tener que poner, ¿qué más? F, La diferencia dividida es fx3 y fx4. claro. Y en la segunda columna vamos a tener que, en la tercera, cuarta columna vamos a tener, ¿qué cosa? x2, x3, x4. Exacto. Y en la última, ¿qué vamos a tener? Desde x1 hasta x4. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dicen? Desde Y ahí X0 no te generaría también una diferencia de vida de grado 4. Exactamente. Que va a tener a todo el mundo. y el de grado 4 es el que va de X0 a X4. Exactamente. Vamos entendiendo entonces, ¿sí? ¿Ven cómo quedaría entonces? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Bien. Borro todo esto y seguimos, ¿sí? No me voy a detener en el código, porque eso es algo que ustedes pueden ver. Fíjense, acá está el código, es un código de tipo recursivo. Me gustaría muchísimo que traten de hacer el seguimiento en lápiz y papel, ¿sí? Para el ejemplo, si quieren de orden 1 o el de orden 2 que está acá, el ejemplito que vimos hace un rato. ¿Sí? Estaría genial si lo hacen.
les va a aclarar bastante y ya tienen ahí los datos que les tienen que dar también. ¿Estamos? Y aparte de hacer seguimiento de este tipo de códigos está bueno. Es algo distinto, vamos a decir. Pruébenlo y cualquier cosa lo podemos ver en consulta. Bien. Acá tienen un ejemplo. Bueno, pueden hacer este ejemplo, si no. Tratar de recuperar los datos de esta tablita. ¿Sí? Con el código. Bien, una vez que terminamos con polinomio interpolante, como veníamos charlando, vamos a pasar a lo que se llama interpolación de trazadores cúbicos. ¿Sí? Nosotros, ¿qué nos pasa con el polinomio interpolante? Nosotros tenemos que el polinomio nos queda del orden prácticamente de la cantidad de puntos, uno menos. ¿Sí? Entonces yo tengo 1.000.000 de puntos, ¿qué creen que va a pasar? ¿No? Un polinomio de orden 999. Por eso. Entonces, para evitar eso, hay algunas estrategias. Por ahí los polinomios muy grandes van a ser muy oscilantes, entonces la idea es pensar en definir previamente de qué orden es el intervalo que yo voy a tener en cada subintervalo de trabajo, es decir, entre dos nodos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es dividir el intervalo total en una serie de subintervalitos, como veníamos haciendo, porque esos X, XY, X1, X2, X0, todo eso me iban armando unos subintervalos, así que no cambian nada, pero con la particularidad de que en cada uno de esos subintervalos yo voy a tener un polinomio del mismo orden. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, bueno, quiero que siempre sean cuadráticos entre nodos. Bueno, siempre cuadrático. En este dibujo, por ejemplo, siempre lineal está hecho, ¿ven? Está hecho con segmentos. O sea, en vez de hacer un polinomio para todos los puntos, haces un polinomio para un conjunto chiquito de puntos. Un polinomio a trozos. En cada trozo tengo un polinomio. Es continua. Queda continua, pero ¿qué problema va a tener si yo uso lineales? ¿Va a tener más error? Bueno, por supuesto, va a tener error más importante que en otro. Con la derivada. El tema va a estar en las uniones, porque ¿qué me van a quedar? Me van a quedar puntas. ¿Sí? Entonces yo voy a perder suavidad. O sea, si yo tuviese que derivar esto después, ¿qué pasa cuando yo tengo una punta y quiero derivar en ese punto? No se puede. Sí, poder se puede, lo que pasa es que me queda, ¿qué? Discontinua la derivada. Ah, claro, no es continuo. Me queda el escalón. ¿Sí? Ahí va, Leonardo agarró la onda y dice no es derivable. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en un polinomio cuadrático. ¿Sí? Digamos, bueno, en el intervalo vamos a trabajar con un polinomio de tipo cuadrático. Entonces yo tengo que construir entre, por ejemplo, x0 y x1, ¿sí? Voy a tener que armar un polinomio. Que además tiene que coincidir con los valores de f en x0 y en x1. ¿Sí? ¿Cuántas constantes yo necesito para definir un polinomio cuadrático? 3. 3. Entonces hay 3 incógnitas que yo tengo que encontrar en cada intervalito. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe, pues Y además, en cada sí. intervalo tenés que armar un polinomio cuadrático, según lo que está. Que va a ser distinto en cada intervalo. Cada dos puntos que tengas tenés que encontrar 3 incógnitas, entonces. Claro. Y además,
tenés que sumarle las dos condiciones de que coincidan con el polinomio de al lado en la punta. Profe, ¿hay alguna medida de la suavidad de una función en algún punto? Porque ¿cómo vos ya discernís entre cuando algo es derivable o no en una punta, esas que se forman si usás grado 1? Y si vos usás la unión de dos lineales, vos tenés que pensar cuando las derives cómo van a quedar. Porque no que, si vos tenés, por ejemplo, una función que es igual a x de un lado, y del otro lado tenés una que es por las igual. pendientes de cada Ahí recta, va. ¿no? Exacto. Vos derivás y te queda una función constante, ¿sí? Con la pendiente que tenga. Si era la igual 1, va a ser constantemente 1 de un lado. Y del otro lado, si era, no sé, 2 por x, te va a quedar constantemente 2. Entonces, te va a quedar un salto en la derivada. Si nosotros queremos aproximar una función, la queremos aproximar con una función que tenga la mayor cantidad de características posible, porque no sabemos el cliente o la persona que va a leer el informe qué tiene que hacer con esa información después, capaz que la tiene que integrar, derivar. ¿Sí? Claro, entendí. Entonces, tenemos que pedirle 3 en cada intervalo, tenemos que, para el cuadrático, ¿no? Además tenemos que ver que se peguen unas con otras, así que eso suma 2 condiciones más. Y después tenemos que ver el tema de las puntas también, que coincidan con f en x0 y que coincidan con f en xn. ¿Sí? Entonces, profe, a ver, si tuviésemos solamente 3 puntos, ¿no? Sí. Centrales, ¿no? De los cuales en los primeros 2 puntos tomamos, vamos a decir x0, x1, tenemos que tomar uno intermedio para poder armar el polinomio cuadrático y tenemos que decir que en x0 tiene que ser igual a la función y en x1 tiene que ser igual, f en x1 tiene que ser igual a f en otro polinomio. ¿Sería así? Sí. El tema es que tenemos más incógnitas, ¿sí? Tenemos una cantidad de incógnitas y una cantidad de ecuaciones que no son la misma. Entonces tenemos que poner nosotros como una condición extra para poder encontrar solución y encontrar los polinomios cuadráticos. Este ejercicio está en el libro, en la parte de atrás. ¿Vieron los ejercicios, que cada sección tiene ejercicios para que ustedes practiquen? ¿Vieron que en cada sección del libro ustedes tienen ejercicios para resolver? Sí, sí. Bueno, el del polinomio cuadrático está como ejercicio, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con el del polinomio cúbico. Vamos a pensar en un polinomio cúbico en vez de un polinomio cuadrático. ¿Sí? Porque en el polinomio cúbico nosotros tenemos, al ser cuadrático, ¿sí? Nosotros tenemos que puede ser cóncava para arriba, cóncava para abajo. Tiene como muy particular las características una cuadrática, pero una cúbica, ¿vieron? ¿Se acuerdan cómo era la función x al cubo? Sí, es como Bueno, una S. ¿Sí? Sí. ¿Quién iba a hablar? Bueno, una cúbica, ¿sí? ¿Cuántas constantes va a tener? 4. Va a tener 4, ¿sí? Nosotros le vamos a pedir no solo que sea diferenciable en el intervalo, es decir, que coincida con la de al lado y quede continua, sino que le vamos a pedir que la segunda derivada también lo sea. ¿Para qué? Para poder tener la cantidad de ecuaciones necesarias para poder encontrar esa cantidad de incógnitas que tenemos. ¿Sí?
¿Me siguen? Me perdí un poco, o sea, no vamos a usar cuadrática, vamos a usar No cúbica. vamos a usar cuadrática, sino que vamos a usar cúbicos, ¿sí? O Lo sea, cuadrático lo van a ver, lo van a probar en la práctica. Para poder resolver un cuadrático tenés que poner vos una condición extra, porque no te alcanzan la cantidad de condiciones que tenés. En cambio, en el cúbico sí nos va a alcanzar. Vamos a utilizar la segunda derivada del polinomio para aproximar la condición. Exactamente. Le vamos a pedir eso. Y lo vamos a ir construyendo a este polinomio de esa manera, fíjense. Acá está la definición formal para el trazador cúbico. Se le llama trazador, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que si los nodos estén ordenados, ¿sí? Y que la función cumpla las siguientes propiedades que son hasta la letra F, ¿sí? La primera es que cada partecita de polinomio, que le vamos a llamar, si el polinomio total le llamamos S, cada partecita le vamos a llamar S sub J, ¿sí? Así tenemos la S0, la S1, ¿sí? Si yo tengo 3 puntos, que era el ejemplo del compañero, X0, X1 y X2, ¿cuántos subintervalos tengo? 2. 2. Entonces, ¿cuántos S sub algo voy a tener? 2. Voy a tener el S0 y el S1. Y esos van a ser las funciones que van a ser cúbicas. Exactamente, la S0 va a ser cúbica y la S1 va a ser cúbica. ¿Sí? ¿Qué más le vamos a pedir? Le vamos a pedir lo que venimos pidiendo, que es que la función S coincida con la F, la de los datos, en esos puntos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, la condición B. La C, ¿qué va a decir? Bueno, que sean continuas entre ellas. Es decir, ¿cuál es el punto común del ejemplito que estamos hablando? Vamos a ver, vamos a hacer un dibujito. El segundo punto. Estamos hablando de esto, ¿sí? Esto es X0, X1 y X2. Entonces, en este punto que está acá, es donde le vamos a pedir, que es el único punto interior del problema, le vamos a pedir que acá va a estar la S1, 0, y acá va a estar la S1. Le vamos a pedir que la S0 en X1 coincida con la S1 en X1. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Que acá, yo se los digo, pero ustedes acá lo tienen escrito de forma general. ¿Ven? Las SJ más 1 en XJ más 1 es igual a SJ en XJ más 1 para J que va desde 0 hasta N menos 2. ¿Y por qué es N-2? Y pensemos, ¿cuántos? Es por la cantidad de puntos que tenés. Exacto, pero hagámoslo. ¿Cuánto vale N para nuestro problemita rojo? 3. No, vale 2. Ah, 2, perdón, sí. ¿Sí? ¿Por qué vale 2? Pero N no era el número de puntos. No, número de puntos es N más 1. ¿Te acordás? Mira acá. Los puntos son X0, X1 hasta Xn. Si yo ya tengo X0 y X1, llego hasta X2 nomás. Si va hasta Xn, N vale 2. ¿Lo ves? Claro, porque hay un X0. Exacto. Siempre hay un X0, ¿eh? Ante la duda hay X0, porque en polinomio interpolante hay X0, acá hay X0, siempre hay X0, así no se olvidan más. ¿Sí? Entonces, dice que la SJ más 1 en XJ más 1 sería que la S1 en X1 es igual a la S0 en X1. ¿Lo ven? Estamos en el punto C.
que es el caso para nosotros, j igual a 0, porque si n es igual a 2, y j va de 0 hasta n menos 2, j vale solamente 0 para nosotros. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, se entiende, profe. Perfecto. Vamos al punto D. En el punto D pide lo mismo para la derivada. Entonces, la S0' y la S1' van a tener que valer lo mismo en X1. Lo mismo va a pasar para la derivada segunda. ¿Sí? Si nosotros contamos, ¿cuántas incógnitas tenemos hasta para poder armar este problema? ¿Cuántas incógnitas tenemos? El S0, ¿cuánta gente tenemos que encontrar ahí? Nosotros vamos a tener que encontrar. Necesitamos 4 constantes para el S0. Sería así, entonces. S0, ¿a qué va a ser igual? A. Una 0 más un más A1 por X menos X menos X0 ¿sí? Más una 2 por X menos X0, X menos X1, supongo yo. No, al cuadrado, no tengo el libro acá. Uso siempre el valor inicial. Sí. ¿Tienen el libro ahí para ponerlo tal cual está en el libro? Este está centrado en un solo punto como el polinomio de Taylor, ¿no? Bien. ¿Pero alguien tiene el libro abierto para corroborar? En realidad yo puedo armar el polinomio como yo quiera. Yo puedo ponerle a 0 más a 1 por x más a 2 por x cuadrado más a 3 por x cubo, ¿eh? Yo porque lo quiero poner tal cual está en el libro para que ustedes vayan al libro y encuentren lo mismo, pero en realidad no hay una estructura obligatoria en este caso, como se había en los polinomios, ¿sí? Anteriores. El A1 por el X0 lo podrías meter en la misma constante a 0. Por eso. Bueno, este sería supuestamente, para dejarlo tal cual al libro, el polinomio para S0, ¿sí? Y para S1 sería... Sí, acá lo encontré, es AJ más BJ por X menos XJ, le CJ pone B. por X menos XJ al cuadrado, DJ por X menos XJ al cubo. No, les pone A, B, C y D. Les pone en el libro. Así sería. ¿Está bien así? Sí, así. En este caso que es el 0, sí. Bien. Y este sería, para que les quede igual, nada más. Porque X1 sería acá, ¿no? O con X0. Con X0 no, todo. es X0. Bueno. Bueno. Entonces acá contemos las cantidades de incógnitas que tenemos. No, perdón, en NS1 sí es X, es X1. Sí, o sea, va cambiando según el que tomas. Si tomas el 1 es X1. Me parecía, pero ¿viste? O sea, como que toma el del intervalo. El inicio de su intervalo. El inicio de su intervalo, sí. Bien. Entonces, eso sería. Entonces, para el S0 que yo tengo, ¿cuántas incógnitas? ¿Quiénes son? A0, B0, C0 y D0 a determinar para poder encontrar el polinomio que estoy buscando, que es el S0 para el X0, X1. Entonces tengo 4 incógnitas, ¿no? Y para el S1, 4 incógnitas. ¿Estamos? Entonces yo tengo 8 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tendría que tener para poder resolver el problema? Medio jugado con 2 ecuaciones.
¿Cuántas ecuaciones? 8. Claro. Bueno, contémoslas. Medio Son difícil con 7 dos porque ecuaciones. necesitas una por cada intervalo entre puntos. Son 8 puntos, son 7 intervalos. ¿Por qué 7 intervalos? Porque sería el primer intervalo entre x y x1, y el último intervalo es entre x7 y x8, y en el medio voy a tener el ¿Por qué resto. hablamos de x7, x8? Estamos con el problemita rojo nomás, ¿eh? Claro, está con el ejemplo de N2. Ah, está bien. Vamos con este nomás porque imagínense si nos ponemos a generalizar como locos acá, como que no. Bien. Tengo que darle una aceleración a esto. Entonces, tenemos 4 y 4, ¿sí? 8 en total. Entonces necesito 8 ecuaciones, que ¿cuáles van a ser? Tenés 4 más que son la derivada primera y segunda, S0 y S1. Del punto C, ¿cuántas tengo? 2, una por cada S. ¿Sí? Ahí está, y tenés 2 en el C, 2 en el D y 2 en el E. Ya más las otras 2 ya tenés ahí 8. ¿Y el punto F qué dice? Nosotros vamos a tener en el punto F, vamos a tener una de esas dos condiciones. A mí me tienen que decir si el problema va a ser frontera libre o natural, que sería el caso de tener esas dos ecuaciones, que ¿qué dice? Dice que la derivada segunda de x0 es 0, y que la derivada segunda de xn es 0 también. ¿Sí? O me dicen que es de frontera sujeta, y entonces yo voy a tener el caso 2b, que es que la derivada primera de x0 vale f' en x0, que me lo van a dar a ese dato, y que la número 8 sería que la derivada segunda, la derivada primera de la s en xn, sea igual a f' en xn. Si yo estoy calculando en x0, me va a afectar la S0, y cuando esté calculando en XN, en este caso me va a afectar a la S1. ¿Lo ven a eso? O sea, si tenemos un problema de trazadores cúbicos y nos dan un dato de la F', ya tenemos que pensar que puede ser de frontera sujeta. Exacto. Exactamente. Yo con las condiciones que da ahí encuentro 7 ecuaciones nomás. ¿Cuáles son? Con el punto B saco 2 incógnitas, que sería el A0 y el A1. Después con la condición C, D y E, yo veo, no sé si estoy viendo mal, ¿no? Que puedo sacar una sola incógnita. En el punto C. ¿Cuáles son las 7 que vos decís? Dijiste que en el B tenés A0 y A1. Ahí tengo 2 incógnitas que puedo sacar. Porque son independientes esas dos, ¿o no? Sí. Porque voy a tener S1 o S0 en X0 igual a F en X0. Y fíjate que va desde 0 hasta N. Así que vos vas a tener en J igual 0, y en J igual 1, y en J igual 2. Ah, ahí tengo 3. Está, listo. Para el ejemplo ese que dio del... Claro, para el rojo, ejemplo. ahí tenés 3 incógnitas. Está bien. Gracias. Después, no, pará, vamos a aclarar bien. Después, en el inciso C, tengo una sola. ¿Sí? Yo voy a poner que esto es igual a esto. En el D tengo una sola para este problema, ¿no? Yo me paro en el X1 y yo pongo que esto es igual a esto. En el E también, una sola. Yo pongo que esto es igual a esto. Entonces tengo 3
4, 5, 6, y voy a tener las dos que me faltan en el caso I o en el caso 2I según el problema. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. Bien. Sí. Entonces, acá tiene un dibujito de lo que estamos hablando, ¿no? Cada S sub algo tiene una forma, y están todas pegadas porque cumplen esas propiedades, y se pegan lindo porque son súper suaves para que se pueda calcular hasta una derivada segunda y no me quede ningún salto. ¿Sí? ¿Y yo puedo calcular una derivada segunda? Sí, porque es un polinomio cúbico, lo puedo derivar 2 veces. Pero si yo tuviese la unión de polinomios cuadráticos, yo no lo puedo derivar 2 veces. ¿Lo ven? Ahí tendrías que poner más de dos condiciones. Tendrías que pensar en otra condición que no sea la de la derivada segunda, porque si yo la derivo una vez me quedan lineales, si la derivo de nuevo me quedan saltos. Claro. ¿Me siguen? Bien. No, me perdí ahí en lo último, profe. Bueno, si yo tengo una derivada segunda y la quiero derivar 2 veces, matemáticamente la puedo derivar, lo que no me queda es unida. No me queda continua. ¿Por qué? Porque lo derivo una vez y me queda uniones ¿de qué? De rectas. Porque si tengo una cuadrática, la derivo de nuevo, me quedan lineales, ¿no? Claro. Y si la derivo de Eso nuevo, lo entendí. ¿qué me quedan? Nada, yo constante, derivo, le quedan, sí, y bueno, y esas constantes no necesariamente se van a unir. Claro, no, lo que yo no entendía bien es, me perdí un toque con el tema de las ecuaciones que sacamos. La cantidad de ecuaciones. ¿Acá? Claro, o sea... Vamos sí, de nuevo. Para el ejemplito que habíamos hecho recién de 3 puntos. ¿Sí? Claro, ya teníamos 2 ecuaciones, ¿no? No, vamos a medirlas todas de nuevo. Mirá, en el inciso B, yo voy a tener una ecuación para j igual 0, una ecuación para j igual 1 y una ecuación para j igual 2. Ah, claro, ahí ya tenés 3. 3. El C, el D y el E van a tener una ecuación cada una. ¿Por qué? Porque acuérdense que el J va hasta n-2, y como n era 2, solo suma la de J igual 0, entonces una y una. Claro. ¿Sí? Y la F tiene 2, una condición sobre x0 y una condición sobre xn. Ya sea el caso I o 2i, son 2 condiciones, y ahí en la 7 y la 8. Claro, ahí ¿Entiende? Buenísimo. Bueno, acá está un poco lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Hay un pequeño comentario entre si tuviese que elegir entre la sujeta y la otra. Conviene la sujeta porque tiene más información de la F. Es mejor tener derivada primera que derivada segunda para entender comportamiento de la F, ¿no? Lo más parecida a la F posible va a ser mejor. Ahí está lo que habíamos hablado recién, la forma en que los escribimos. Y acá tienen un ejemplito que a mí me gusta mucho, que yo lo tomé en un final un montón de veces. Voy a tomar agua. ¿Lo ven el ejemplito este? Anímense a hacerlo. ¿Me escuchan? Sí, sí. profe. Sí, profe. Porque saqué los auriculares, ahora me los pongo nuevos. Este ejemplito es un ejemplo de un final, ¿sí? Para que ustedes vean otra manera en que se puede evaluar trazadores. ¿Lo ven? Ustedes tienen que ir viendo las propiedades de los trazadores para poder ir descubriendo los valores de las constantes B, C, ¿sí? ¿Qué pasa? Tomar un ejercicio de trazadores completo es bastante largo, chicos. Entonces a mí se me ocurrió este atajo, ¿sí? Yo ya les encontré constantes, por ejemplo en S0 ya se las encontré todas, y en S1 faltan encontrar 2 nomás. Entonces ustedes estratégicamente tienen que saber
tienen que pensar cuál de las propiedades de la definición de trazadores cúbicos que estuvimos analizando recién nos convendría usar primero para encontrar más rápido B y C. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? La de que S0 y S1 son iguales en X igual a 1 en este caso. ¿Cuál sería? ¿La A, la B, la C? ¿Cuál decís? La A creo que es. Bueno, sí, porque la C es complicada porque tienes que derivar. No, te conviene arrancar por la última. Las últimas. Porque cuando vos derivás el polinomio varias veces, se te achican mucho las cuentas. Claro. ¿Sí? Pruébenlo y cualquier cosa nos vemos para charlar sobre eso, ¿sí? Trabajando con una frontera sujeta, derivar y... no, ya te y dice, mira, acá arriba te dice que es natural. Ah, es natural. Entonces vamos a lo que significa natural. Que es la o sea, vos tendrías que... igual a 0. Exacto. Entonces vas a la que te importa, la S1, porque la S0 ya tenés todo. Entonces, en este ejercicio hay que saber qué es lo que necesito encontrar. No puedo ir a calcular la derivada segunda de S0 si no me sirve para nada. Eso también eso también se evalúa. O sea, no es que hago todo, no. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que entender conceptualmente qué estoy haciendo. Si yo voy a calcular la derivada de S0, a mí me da la pauta de que no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchan? Claro, usted ya nos da el dato de que es cúbico natural para que usemos esa propiedad para claro. las variables, la incógnita. Claro, y esto lo aclaro porque después ustedes cuando van a ver los exámenes me dicen, no, pero yo hice todo, pero no, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y saber qué hacer es parte de entender para qué lo estamos haciendo. Entonces a veces lo logran, pero lo logran por caminos que me hacen dudar de qué tan claro lo tienen. ¿Sí? Entonces, en un ejercicio como este yo tengo que trabajar sobre ese 1, porque ese 1 es el que tiene las incógnitas que a mí me faltan. ¿Lo ven? ¿Está claro eso? Sí. Bien, vamos con el último temita y los libero. ¿Sí? El último es mínimos cuadrados, se llama. ¿Sí? Es lo que se utiliza cuando vos no estás seguro de que esa medición sea tan buena y no te querés arriesgar a obligar a la función a pasar por esos puntos como veníamos haciendo en interpolación. ¿Sí? Entonces lo que hacemos nosotros es tener en cuenta la tendencia de los datos en regresión. ¿Sí? Mínimos cuadrados o regresión, estamos hablando de lo mismo. Nosotros queremos ver la tendencia de esos puntos. Por ejemplo, si yo tuviese los valores así, de una medición, ustedes ven eso y ¿qué dicen? ¿Qué parece? No parece nada. Una parece exponencial. una recta. No, ¿saben por qué parece una exponencial? Porque ustedes quieren pasar por cada punto algo. ¿Sí? Si yo paso por cada punto algo, me queda una cosa como esta que no sé qué es. ¿Sí? Obvio, yo no puedo pasar una recta por estos puntos que pase por todos ellos. Pero yo sí podría pasar una recta que pase lo más cerca posible de todos ellos, sin pasar por ellos. Porque si yo lo hago pasar por ellos, yo estoy infiriendo que son todos buenos datos, que se tomaron bien, de manera óptima. Y justamente el método de mínimos cuadrados lo usamos cuando no estamos seguros de que sean tan confiables los datos. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, es preferible a veces usar una recta que usar ese trazador. Claro, tan es que, aproximado. si vos lo haces pasar por los datos, vos estás asumiendo que esos datos son buenos, ¿sí?
Y vos no sabés, por ejemplo, de qué vienen esos datos, de dónde vienen esos datos. Entonces vos te quedás con la tendencia de los datos, ¿sí? Con lo que parece que su mayoría indica. Porque algún dato, por ejemplo, miren, en estos puntitos acá, capaz que este dato de acá o este de acá fue justo que se cortó, no sé, bajó un poquito la tensión, ¿se entiende? No sabemos bien, queremos la tendencia, no tenemos la certeza de que pase. Si lo hacemos pasar, nos queda, en este caso, un polinomio de grado 9, si quisiésemos que pase por los puntos. ¿Y qué pasa? Eso nos genera oscilaciones, como por ejemplo esta de acá, ¿sí? Que inicialmente en los puntos no estarían, ¿sí? No hay un puntito acá abajo que hace que esto se doble. Pero como el polinomio interpolante es forzado a pasar por cada punto, y bueno, van a pasar estas cosas. Que originalmente no hay un punto acá. ¿Lo ven? Claro, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es escribir una fórmula de una recta que sea lo más cerca posible a los puntos, a todos, en algún sentido. ¿Sí? La recta va a tener esta forma, miren, A1 por XY más A0. Si yo voy a armar una recta, esa recta va a tener una pendiente y una ordenada al origen. Son las cosas que yo tengo que averiguar para armar una recta. Así como en un polinomio cúbico necesitaba 4, acá necesito 2 para una recta, ¿no? Sí. 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 Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método de mínimos cuadrados. ¿Eso qué significa? Que el sentido mediante el cual yo voy a decidir cómo armo esta recta va a ser en el sentido, porque yo digo, en el examen, en el último examen o en el anterior les pregunté en el final, ¿para qué sirve el método cuadrado? Para minimizar el error, me pusieron. Y yo les pregunto, ¿no? ¿En qué sentido minimizas el error? En el sentido de mínimos cuadrados. ¿Y qué significa en el sentido de mínimos cuadrados? Que el error yo lo voy a calcular como la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores originales, los del dibujito, los de la medición, y los de mi recta de aproximación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 10 puntos, yo voy a hacer la resta entre la función y que voy a encontrar, que le voy a encontrar el A0 y el A1, o sea, la pendiente y la ordenada del origen para poderla armar, ¿sí? Menos esos puntitos que medimos, o que nos midieron. Al cuadrado sumado. ¿Sí? ¿Estamos? Y si ¿Y a yo tengo nosotros que... nos interesa tener algún valor específico? Sí, de este mínimo cuadrado? nos interesa encontrar A0 y A1 para poder armar la bendita recta. Claro, y hay que comparar los puntos de la recta con los puntos que te dieron. Y te fijas el error. Al revés, yo calculo el error y lo minimizo para que sea lo más chico posible. Para que ese A0 y A1, esa ordenada al origen y esa pendiente de la recta que quiero encontrar, sea la mejor recta para esa familia de puntos. O sea, que pase lo más cerca de la mayor cantidad de puntos posible. Claro, exacto. ¿Y eso cómo se hace? Escribiendo la fórmula y minimizándola. ¿Cómo minimizábamos nosotros fórmulas? Derivando. Derivando igualando a 0. ¿Sí? Este método de mínimos cuadrados, ¿sí?, no va a permitir que algún dato aislado, es decir, un dato desubicado, el de que se cortó la luz y volvió y entonces midió cualquiera, no va a permitir que ese punto arruine toda la medición. ¿Sí? Que es un poco parecido, ¿se acuerdan a lo que pasaba cuando calculábamos las normas euclidias y la norma en un vector, ¿no? Y la norma de infinito. Fíjense que esta cuenta es bastante parecida a la norma euclidia. Hay una relación, ¿sí? Una pregunta. Sí.
¿Por qué lo elevás al cuadrado? O sea, es como que estás haciendo las diferencias de y lo elevás al cuadrado. Exacto. Porque eso, Es como que lo agrandás, la diferencia. claro, exacto. Eso es mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Yo sé, pero ¿para qué? Porque vos después esto lo vas a tener que derivar. Y tener eso elevado te va a bajar como constante y te va a facilitar que vos lo puedas calcular. Está asociado a la norma euclidia. ¿Sí? ¿Te acordás de la norma euclidia? Que era sumar al cuadrado y calcularle la raíz cuadrada. ¿Te acordás? Cuando veíamos normas de vectores. Claro, sí. Ahora sí. Bien. Gracias. Este método se llama método de mínimos cuadrados y es el mismo método que en métodos 2 también nos va a servir para otra cosa. Profe, ¿Por qué? Porque esa E2 que hay ahí es la segunda ecuación que necesitamos para despejar. Se llama E2 porque se llama E, por ponerle un nombre, y el 2 de cuadrados. Ah, bien. ¿Eh? Entonces, función se llama E2, ¿y qué depende? Depende de A0 y A1, que es lo que queremos encontrar, y se escribe como esta sumatoria. ¿Sí? ¿Y qué resuelve? Resuelve el problema de ajustar la mejor recta. ¿Por qué recta? Porque estamos poniendo una recta acá. Yo acá podría poner un polinomio que no fuese una recta. ¿Qué dicen ustedes? Y no, porque estamos viendo hacerlo con una recta la aproximación. Pero yo puedo poner un polinomio que yo quiera. Pero ahora lo hacemos con una recta. Sería mínimos cuadrado igual. No sería mínimos cuadrado lineal. Ah, está bien. Sería Pero mínimos todavía no cuadrado vimos cómo encontrar la polinómico. recta. No. Pero yo los estoy llevando a pensar más allá, a generalizarlo. Igual vamos a ver ahora. Primero encontremos la recta. En polinomio interpolante hicimos lo mismo. Primero buscamos la recta, después buscamos la parábola, después hicimos el general. Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Empezamos por la recta. Queremos minimizar el error total, el error al cuadrado. ¿Cómo hacemos? Derivamos con respecto a cada una de las variables que queremos encontrar. Entonces, derivamos esta cuenta con respecto a A0 y le igualamos a 0, y derivamos la cuenta con respecto a A1 e igualamos a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se entiende, profe. Bien. ¿Y qué encontramos? Nos quedaron dos ecuaciones, que se llaman ecuaciones normales. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá encontramos que 2 por la sumatoria de I sub I menos A1xi menos A0, todo eso por menos xi, entonces, ¿qué hago? Distribuyo la sumatoria. ¿Sí? Multiplico este menos xi con todo el mundo, distribuyo la sumatoria, y acá distribuyo este menos 1 con todo el mundo y distribuyo la sumatoria. Y así encuentro las dos ecuaciones normales. Despejo A0 y A1, porque me quedó un sistemita de 2 por 2, y encontré lo que estaba buscando, ¿no? Los datos para poder armar la famosa recta de mínimos cuadrados para el problema. ¿Lo ven? Lindo quedó. Miren cómo queda la cosa. Acá hay que hacer muchas cuentas y hay que Ese ser M muy que aparece cuidadoso. que es. M es la cantidad de puntos. Mirá. Ah, está bien, claro. ¿Sí? Una colección de pares ordenados, que son los datos. ¿Sí? Acá no empezó en X0, empezó en X1. ¿Sí? Fíjense que todas las sumatorias arrancan en igual a 1. Entonces, fíjense, para calcular yo el A0 y A1, yo tengo que hacer la sumatoria de los xy cuadrados, la sumatoria de los y sub i, la sumatoria de los xy por y sub i. Fíjense, todos estos datos yo los tengo que tener para poder calcular A0 y A1. Entonces se trabaja en tabla. O en la tabla pones todos los x y los y, que son los datos del problema. Y después armás columna con los datos que vas a necesitar. Según el A0 y el A1, vos vas a necesitar información de los xy al cuadrado.
Esto lo puede hacer en un Excel también. Después necesitaba información de los X, Y por I sub I. ¿Lo ven? Y la suma total de cada uno de ellos son los que voy a tener que ir poniendo para armar el A0 y el A1. ¿Lo ven? ¿Sí? Y todo eso con solamente un mínimo cuadrado lineal. Si tuviéramos unos cuadráticos o cúbicos sería Ahora lo muchísimo vamos más a ver. grande, ¿no? Acá está, para este ejemplito, acá está el polinomio. Miren, este es el polinomio. ¿Y cuál es el error del polinomio? ¿Quién era el error del polinomio? Era la sumatoria de la resta de los valores de los datos que me dieron, los I sub I que me dieron, menos el polinomio evaluado en esos puntos al cuadrado. Sumo todos esos cuadrados y obtengo el error del polinomio interpolante, del polinomio de mínimos cuadrados. ¿Lo ven? En el final, no en este, pero en el anterior, tomé este ejercicio. Profe, ¿y ese 234 qué es lo que representa en un gráfico, ¿no? Si vos tenés los puntos y la recta, ese 234 representa la distancia de un punto a la recta. La suma de todas las distancias al cuadrado. Mira. Ahora me parece que acá la dibujo. Bueno, acá tienen cómo sacar las A0 y la 1 por si no les quedó claro. Ahí está dibujada. Significa que yo voy a medir en este punto la distancia de la recta, ¿sí? Al cuadrado. Distancia de la recta al cuadrado. Cada uno de los puntos la distancia de la recta al cuadrado, ¿ven? Y los sumo todos. Esa recta fue la mejor recta en el sentido de mínimos cuadrados, o sea, va a ser la que menos error tenga, menos errores al cuadrado tenga, es decir, la que mejor se acomode entre esos puntos. ¿Se imaginaban una recta como esta cuando vieron el dibujito de arriba? Que no sabían qué era. Miren. Esos eran los puntos. Y miren cuando les pasamos la recta, cómo quedan. Parece que hasta los tocaran, ¿no? O sea, estoy buscando la recta. Los puntos, sí. A ver, de a uno. Estoy buscando la recta que tenga la mínima distancia con los puntos, con todos los puntos. Capaz que uno está muy lejos, pero todo el resto está muy cerca. Exactamente. Es como encontrarle, tener una serie de datos. La óptima. No sé si, claro, es la media es como si yo te dijera la media de todos los puntos de alguna Una forma. cosa así, de las distancias Claro. al cuadrado, no se olviden, porque después se comen el cuadrado y... Sí, encima justo coincide con algunos, con algunos conceptos de probabilidad, que vos tenés varios puntos y justo tenés la varianza, que es la distancia al cuadrado, el promedio de las distancias al cuadrado entre la media y todos los puntos que tenés de datos. Porque así como dicen que Neuquén es un pañuelo, la matemática también, está todo conectado, obviamente. Lo que pasa es que nosotros no podemos suponer que ustedes ya vieron probabilidad o estadística con el momento en el que está puesto métodos. Entonces, como no es correlativa, no lo abordamos desde ese punto de vista. ¿Se entiende? Sí. Yo porque justo encontré, justo me calzó con esa idea, pero... Claro, pero está sí. relacionadísimo, pero no lo abordamos desde ahí porque no todo el mundo hizo esas materias. ¿Entiendes? Bien. ¿Y esto tiene que ver con el R cuadrado que te da el Excel cuando haces el gráfico? Sí, pero nosotros no va a haber ningún R acá, por lo mismo. ¿Es el método de mínimos cuadrados el que hace el Excel? Sí, tiene el método de mínimos cuadrados también. El método de mínimos cuadrados es utilizadísimo, chicos. Por ahí capaz que muchos lo escuchan por primera vez. Y lo vamos a usar también en métodos 2. En métodos 2 nosotros vamos a tener con mínimos cuadrados, vamos a tener el mejor error. Lo vamos a usar un montón también. Cuando usamos, profe, mínimo cuadrado con una recta, estamos haciendo una regresión lineal.
Claro. Y ahora lo vamos a ver con un polinomio, una regresión polinomial, aunque una recta es un caso particular de un polinomio. Sí. Ok. Bueno, fíjense, acá está la generalización. ¿Sí? Supongamos que en vez de una recta, un polinomio. Entonces se hace exactamente lo mismo. En vez de querer encontrar a 0 y a 1, vamos a tener que encontrar todas, como hacíamos. Si por ejemplo es cúbico, necesitamos 4. ¿Sí? Como ya hicimos antes. Entonces ahora en vez de tener que derivar la E con respecto a 0 y a 1, la vamos a tener que derivar con respecto a todas las J. Y vamos a tener n más 1 ecuaciones normales. ¿Sí? Todo se generaliza. ¿Sí? Y entonces se resuelven esas ecuaciones normales y encontramos las constantes a 0 hasta n para poder armar ese polinomio, ¿sí?, que estábamos buscando. Armar un polinomio que no sea lineal es largo, igual hemos tomado hasta cuadrático, ha aparecido en algún examen, ¿sí? Como para que ustedes se ubiquen. Y no se sorprendan. ¿Sí? Como también, por ejemplo, en un final teórico podemos pedir que desarrollen este tema. ¿Sí? Bueno, y el último tema, y ya con eso terminamos, es un caso particular en el cual yo, en vez de tener una ecuación polinómica, tengo una ecuación de tipo exponencial. ¿Sí? Cuando yo tengo una relación de este estilo, ¿ven? I igual a algo por E a la algo, ¿sí? O I igual a B por X a la algo, ¿sí? Yo puedo aplicar logaritmo a ambos miembros, ¿sí?, y convertir, ¿sí?, esa ecuación original en una ecuación lineal en algún sentido, en un problema lineal. ¿Sí? ¿Me siguen? Y ahí en vez de utilizar los puntos I0, I1, I1, I2, usamos el logaritmo de I1, el logaritmo de I2. Exactamente. Y vos sabés que ahí es donde meten la pata. ¿Por qué? Y porque en vez de, justamente, vos te das cuenta que necesitas, que no trabajás con X e Y, que trabajás con un nuevo I pelito, que es logaritmo de I. Porque ahora el problema te dan Y y X nomás. ¿Entendés? Entonces vos tenés que hacer ese cambio. Pero hacer como un cambio de variables, ¿no? Dependiendo de la forma exponencial que utilice, vas a utilizar logaritmo de I a X. Exactamente. Y logaritmo de Y, logaritmo de X. Exactamente. ¿Sí? Esto lo van a encontrar también en el libro, para que ustedes vean cómo se hace, pero no es que solamente se puede trabajar con polinomios. ¿Sí? O sea, ahí ya no sería la distancia de la aproximación al punto, sino de la aproximación al logaritmo del punto. Exacto. Entonces, por Al eso cuadrado. no, o sea, si bien es mínimos cuadrados, no es específicamente lo mismo que antes, ¿no? Hay un pequeño como cambio de variables que hay que tener en cuenta que se hizo, digamos. Entonces los resultados no son exactamente los mismos que hubiéramos tenido en una lineal original. ¿Sí? Es como un artilugio, una estrategia para resolver un problema cuando necesitamos resolverlo de alguna manera. Bueno, así lo podemos hacer. Listo, ahí tenemos una solución. No es por ahí tan buena, pero es una solución. A medida que ustedes vayan pasando a temas más complejos, a problemas más ingenieriles, más complejos, multiáreas, que tengan de muchas cosas, o sea, va a haber simplificaciones que hacer lamentablemente. Va a haber suposiciones que hacer, porque la verdad que la naturaleza tiene muchísimas opciones y uno, matemáticamente hay cosas que todavía no se pueden abordar. Entonces, bueno, hay que hacer algunos artilugios, y bueno, esto es una manera. ¿Sí? Una simplificación. ¿Se entiende?
Bueno, vamos a dejar ¿Con acá qué- porque la verdad que fue Esto último, bombardeo. esto último, ¿con qué título está en el libro? Está en la misma sección 8.1, a continuación. ¿Ustedes qué libro tienen? Yo en el 7 lo tengo, pero ahora ya me conseguí el 10. Fíjense si no lo tienen a continuación, ¿no lo tienen en el 10? En la misma sección. Bien, en la teoría de aproximación. Bien. Bueno, nos vemos la clase que viene, que empezamos con